El viejo Ramiro observaba desde la ventana empañada cómo su hijo cerraba la puerta del auto sin siquiera despedirse. La lluvia azotaba los cristales como si el cielo mismo llorara por el dolor que sentía en su pecho. La tormenta había llegado sin previo aviso, oscureciendo el día y llenando la casa de silencio. Su hijo, un hombre joven y robusto, se había marchado con prisa, dejando a su padre solo en la penumbra de aquel hogar que había sido testigo de tantas memorias. Ramiro sintió un nudo en la garganta, mientras recordaba los días en que su hijo lo miraba con admiración, cuando era un niño pequeño que corría por los campos detrás de la casa. Pero el tiempo había sido cruel. Con cada año que pasaba, la desilusión sustituía esos momentos de alegría. La vida había cambiado, y su hijo, ahora un hombre consumido por la ambición, parecía haber olvidado el valor de la familia. Era como si todo lo que había sacrificado por él se hubiera diluido en el aire frío del abandono. Las manos temblorosas del anciano se aferraban a la silla de madera desgastada. Su mente divagaba entre recuerdos y realidades. Siguió contemplando el relámpago que iluminaba el cielo nocturno, sintiendo cómo su corazón se encogía al pensar en la soledad que lo rodeaba. Se había esforzado toda su vida para brindar lo mejor a su hijo, pero ahora se sentía como un estorbo, un peso que su hijo no quería cargar. La tormenta crecía en intensidad, y el viento aullaba, como si también quisiera hacer eco de su sufrimiento. Ramiro se levantó lentamente y caminó hacia la mesa. En ella reposaba una caja de madera, heredada de su padre, que siempre había permanecido cerrada y oculta en el fondo de su conciencia. A través de los años, había acumulado en su interior objetos que guardaban un gran valor sentimental: cartas antiguas, fotografías y un pequeño diario que hablaba de los sacrificios de su familia. Sin embargo, había algo más, algo que nunca se había atrevido a mencionar, un secreto que había jurado proteger. Mientras la lluvia caía con fuerza, Ramiro se sentó de nuevo, sintiendo el peso de su historia. No solo era un anciano solo en una casa vacía, sino el último guardián de un legado. Había tomado la decisión de resguardar ese tesoro familiar, convencido de que algún día sería necesario. Ahora, mientras su hijo lo trataba como una carga, se preguntaba si su esfuerzo había valido la pena. Una imagen fugaz llegó a su mente: su abuelo contándole historias bajo la luz de una lámpara a querencia de su infancia. La familia es un tesoro que hay que preservar, hijo, le decía. Pero la ironía del destino le sonreía amargamente. Su hijo, el mismo que había aprendido de él, había olvidado ese legado y lo había dejado a merced de la lluvia y el frío. La tormenta continuaba su asedio, y con ella los ecos de un pasado lleno de sacrificios empezaron a resonar en su pecho. Ramiro recordó cómo a su abuelo le había tocado luchar en tiempos difíciles, cómo había trabajado la tierra sin descanso para alimentar a su familia. Cada surco en el campo llevaba una historia de esfuerzo y dedicación. Sin embargo, a medida que esas memorias emergían, también lo hacía el vacío que su hijo había dejado en su corazón. Las palabras de Ramiro se ahogaban en su garganta mientras luchaba por mantener a raya las lágrimas. Había sido un buen padre. Siempre había puesto las necesidades de su hijo antes que las suyas, pero nada de eso parecía contar en ese momento de desolación. Era un antiguo guerrero en un campo de batalla donde había perdido todas las batallas. El trueno retumbaba como un juicio divino, retando la calma que había intentado construir en su vida. La realidad de su soledad se apoderaba de él, y cada segundo que pasaba lo hacía sentir más pequeño. Pero en medio de su dolor, una chispa de dignidad permanecía viva.
No permitiré que el egoísmo de mi hijo me rompa, se dijo a sí mismo, en un arranque de determinación. Era un hombre de principios, y aunque se sentía traicionado, no dejaría que su espíritu se marchitara. Mientras miraba por la ventana, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás, solo quizás, esta tormenta no era solo una prueba, sino también una oportunidad. El secreto que guardaba podría ser la clave para enfrentar el desamor de su hijo. Después de todo, el legado que protegía no pertenecía solo a él. Era un símbolo de resistencia y amor que merecía ser compartido, aunque el mundo se hubiera tornado oscuro. La tormenta amainó un poco, pero el clima dentro de su corazón se sentía más tenso que nunca. Con resolución, Ramiro se levantó y se dirigió hacia la caja. El sonido de la lluvia se convirtió en una melodía de esperanza mientras abría lentamente la tapa. Sintiendo que las respuestas a sus angustias podrían estar allí, escondidas entre los recuerdos que había amado y protegido. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? El viejo Ramiro se sentó en su silla, sumido en la penumbra que envolvía su hogar, mientras el sonido de la lluvia seguía resonando en sus oídos. Cada gota parecía contar una historia de tiempos pasados, de risas y lágrimas, de amor y desamor. Se preguntaba si alguna vez su hijo, al que había dado tanto, recordaría las noches en que su madre le leía cuentos antes de dormir, cuando la casa estaba llena de alegría y amor. Ella, su difunta esposa, había sido el corazón de su hogar, y su ausencia había dejado una herida que nunca sanaría del todo. La figura de Teresa, con su risa melodiosa y su bondad infinita, se dibujaba en su memoria. Ella había sido su compañera en las buenas y en las malas, y juntos habían enfrentado los desafíos de la vida. Recordaba cómo ella había sostenido su mano en los días difíciles, alentándolo a seguir adelante, incluso cuando la vida parecía un camino lleno de espinas. Pero la cruel realidad había decidido separarlos, y desde su partida, la casa había perdido su brillo. Aquel lugar que había sido un refugio de amor se había convertido en un eco de soledad. Mientras la tormenta continuaba su asalto, Ramiro se dejó llevar por el torrente de recuerdos. Recordó el día en que Teresa le había entregado a su primer hijo, con lágrimas de felicidad en sus ojos. «Juntos construiremos un futuro hermoso para él», había dicho, y él había sentido con fervor, sin imaginar que esos sueños se desvanecerían con el tiempo. Ahora sentía que la vida le había jugado una broma cruel. Su hijo, en lugar de ser la fuente de alegría que habían soñado, había crecido para convertirse en un hombre codicioso y distante. La lluvia seguía cayendo, y el sonido del trueno parecía resonar en su corazón, amplificando su tristeza. Ramiro se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Afuera, el paisaje estaba cubierto de agua, y los campos, que alguna vez habían sido su orgullo, parecían un mar desolado. Se preguntaba si alguna vez volvería a ver a su hijo sonreír, si alguna vez entendería el sacrificio que había hecho por él. ¿Qué fue lo que salió mal?, se preguntaba, mientras una ola de nostalgia lo envolvía. De repente, un recuerdo lo golpeó con fuerza. Había una antigua tradición en su familia, un ritual que su abuelo le había enseñado. Cada primavera, la familia se reunía para plantar un árbol en el jardín. «Cada árbol representa nuestras raíces, Ramiro», le había dicho su abuelo. «Cuidarlos significa cuidar de nuestra historia». Esa tradición había continuado con Teresa y, a pesar de los años, Ramiro había mantenido esa costumbre. Sin embargo, ahora que su esposa ya no estaba y su hijo parecía haber olvidado sus raíces, se preguntaba si había sentido alguna vez la importancia de ese legado. Mientras sus pensamientos se dispersaban, su mirada se detuvo en la caja de madera que había dejado a un lado. Era el baúl que contenía no solo recuerdos, sino también lecciones de vida.
Se acercó y con manos temblorosas la abrió. En su interior, los objetos parecían cobrar vida a medida que los revisaba. Las cartas de amor entre él y Teresa, las fotografías de su infancia y la última carta de su abuelo, que le recordaba la importancia de la familia, lo llenaron de una tristeza profunda. Pero entre esos recuerdos, había un objeto que nunca había mostrado a nadie, un antiguo medallón que pertenecía a su madre. Era un símbolo de unidad y amor familiar. Tal vez sea hora de compartir esto, murmuró para sí mismo, sintiendo que el secreto que había guardado durante tanto tiempo necesitaba ser revelado. La vida le había enseñado que a veces el amor no era suficiente. A veces era necesario mostrar el camino hacia la redención. Y aunque su hijo había perdido su rumbo, Ramiro sabía que aún había esperanza. La herencia que había acumulado no era solo material, sino también emocional. Era un legado que podría ayudar a restaurar la conexión que una vez habían compartido. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez, en lugar de esperar que su hijo regresara por su cuenta, podría ser él quien diera el primer paso. La lluvia, que antes había simbolizado su tristeza, ahora parecía una oportunidad para renacer. Ramiro decidió que, al día siguiente, escribiría una carta para su hijo, donde le contaría no solo sobre los recuerdos que compartían, sino también sobre la importancia de su legado familiar. El trueno resonó de nuevo, y una chispa de determinación encendió su espíritu. No permitiré que el egoísmo de mi hijo me rompa. Este legado es un tesoro, y como guardián haré lo que sea necesario para que comprenda su valor, se prometió. Con esa resolución brotando en su pecho, Ramiro volvió a sentarse en su silla, sintiendo que quizás la tormenta no solo traía lluvia, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. Así, con la sensación de que el futuro aún podía cambiar, cerró los ojos, dejando que los recuerdos de su familia lo abrazaran. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería arduo, pero al menos ahora tenía un propósito. Se aferró a la esperanza de que su amor podría cruzar el abismo que lo separaba de su hijo, y que finalmente el legado que había protegido durante tanto tiempo podría ser revelado, transformando el dolor en una nueva oportunidad de unión. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? El viejo Ramiro, aún absorto en sus pensamientos y rodeado por el eco de recuerdos, sintió que el tiempo se detenía. La lluvia seguía cayendo, un latido constante que se mezclaba con el murmullo de su soledad. Sin embargo, en medio de esa penumbra, un golpe en la puerta resonó, como un rayo del sol en medio de la tormenta. Se sobresaltó, su corazón dio un brinco. ¿Quién podría ser a esta hora? Con pasos lentos y temblorosos, se dirigió a la puerta, sintiendo la humedad del aire que se colaba a través de las rendijas. Al abrir, se encontró con el rostro amigable de don Luis, su vecino, un hombre de edad similar, que siempre había sido una figura amable en su vida. Don Luis tenía una granja un poco más abajo por el camino, y a menudo Ramiro lo había visto trabajar en sus campos, siempre con una sonrisa y una palabra amable. «¡Ramiro!», exclamó don Luis, con el rostro empapado por la lluvia. «He venido a ver cómo estás. Te vi desde la ventana, y no pude evitar preocuparme». Ramiro sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. Era raro que alguien se preocupara por él en estos tiempos. Se apartó para permitir que su vecino entrara. «Pasa, por favor», dijo, intentando que su voz sonara más alegre de lo que realmente se sentía. Don Luis entró, sacudiéndose la lluvia de su abrigo. La calidez de su presencia llenó el ambiente frío y sombrío. Se sentaron en la pequeña sala, y luego de unos minutos de charla trivial, el tema de conversación cambió a la vida del anciano. «He notado que no sales mucho, Ramiro. La casa parece más vacía que de costumbre.
comentó don Luis. Su tono era de preocupación genuina. Es solo que... Ramiro dudó un momento. Mi hijo no viene a visitarme. A veces me pregunto si realmente le importo. Don Luis lo miró con compasión. No dejes que eso te consuma. Hay más gente que se preocupa por ti, aunque no lo parezca. Como yo, por ejemplo. Ramiro sintió un pequeño destello de esperanza al escuchar esas palabras. Era un consuelo saber que no estaba completamente solo, aunque la soledad a menudo lo envolvía como una niebla densa. Gracias, amigo, susurró Ramiro, sintiendo que su voz se quebraba un poco. A veces me siento como un árbol seco en medio de un desierto. Don Luis sonrió con ternura. Esos árboles secos también tienen su historia. A veces son los que más resisten las tormentas. Mientras continuaban conversando, don Luis mencionó algo que atrapó la atención de Ramiro de inmediato. He escuchado rumores sobre el tesoro que dejó tu abuelo. Algunos dicen que hay algo valioso escondido en tu hogar. El viejo Ramiro frunció el ceño. La mención del tesoro lo tomó por sorpresa. No hay nada de valor aquí, solo viejos recuerdos y algunas cosas que mi familia dejó atrás. ¿Estás seguro?, preguntó don Luis, con un destello de curiosidad en sus ojos. A veces, los más grandes tesoros están justo donde menos se buscan. Ramiro sintió que su corazón latía más rápido. ¿Podría ser que hubiese algo más en su hogar? La idea le resultaba extraña, pero también le daba una chispa de emoción. Recordó el medallón de su madre, el que había pensado en compartir. Era posible que hubiera más objetos de valor entre los recuerdos que había atesorado durante años. Quizás, respondió, una leve esperanza comenzando a florecer en su pecho. No sé si hay un tesoro, pero hay cosas que significan mucho para mí. Don Luis lo miró con atención. A veces, los objetos tienen historias que pueden cambiar nuestro destino, Ramiro. No dejes que el miedo o la tristeza te cierren los ojos. Explorar el pasado puede abrir nuevas puertas. Las palabras de don Luis resonaron en su mente. En medio de su dolor, había olvidado la importancia de su historia y de lo que realmente había atesorado. Quizás nunca había sido solo sobre el valor material, sino sobre el amor y la conexión que esos objetos representaban. Tal vez deberíamos buscar juntos, sugirió don Luis con entusiasmo. No tienes que hacerlo solo. Ramiro sintió que la idea de compartir ese momento con alguien le brindaba una nueva perspectiva. En lugar de ser un viaje solitario a través de su pasado, podía convertirse en un descubrimiento compartido. Sí, me gustaría eso, respondió, esta vez con una sonrisa que comenzaba a asomarse en su rostro cansado. Mientras los dos hombres discutían las posibilidades, la tormenta afuera comenzó a amainar, dejando caer suaves gotas de lluvia. En ese instante, Ramiro se dio cuenta de que, aunque había perdido mucho, aún tenía la oportunidad de encontrar algo más, conexiones, amistad y quizás un nuevo sentido a su vida. La visita de don Luis no solo le había traído compañía, sino también la promesa de un nuevo comienzo. Mientras hablaban sobre los recuerdos que podrían encontrar juntos, Ramiro sintió que una luz comenzaba a brillar en su oscuro mundo, llenando su corazón con una renovada esperanza. Era hora de hacer una búsqueda, no solo de tesoros ocultos, sino de redescubrir su legado familiar y la esencia de lo que realmente importaba. La idea de explorar su hogar, de abrir el baúl de recuerdos y descubrir lo que se ocultaba en la historia familiar, lo llenó de una energía que no había sentido en mucho tiempo. La vida aún tenía sorpresas reservadas, y Ramiro estaba decidido a no dejar que la tristeza lo consumiera. La conexión con don Luis le había mostrado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había un camino hacia la luz. La conversación entre Ramiro y don Luis fluyó con una calidez que el anciano no había sentido en mucho tiempo. La lluvia seguía su curso, pero el ambiente en la casa parecía más ligero, lleno de la luz de la amistad y la esperanza. Don Luis, con su espíritu optimista, había despertado en Ramiro un deseo de reconectar con su pasado,
de explorar las historias que parecían olvidadas en el rincón de su hogar. «¿Qué dices, Ramiro?», preguntó don Luis, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Te gustaría que buscáramos en el desván? A veces lo que encontramos puede ser más valioso de lo que imaginamos». El anciano dudó por un momento. El desván era un lugar polvoriento, lleno de objetos que habían dejado de tener significado para él. Pero la idea de compartir esa búsqueda con alguien, de descubrir juntos, le dio valor. Asintió lentamente. «Está bien, vamos a buscar», respondió con un hilo de entusiasmo en su voz. Ambos se levantaron, y mientras subían las escaleras que llevaban al desván, Ramiro sintió un ligero cosquilleo de expectativa. La puerta del desván chirrió al abrirse, y una nube de polvo se levantó, danzando en la luz tenue que se filtraba por la ventana. El lugar olía a madera envejecida y a recuerdos olvidados. «Mira, ahí está la caja de la que te hablé», indicó Ramiro, señalando un viejo baúl en un rincón. Se acercaron, y Ramiro sintió que su corazón latía con más fuerza. El baúl tenía un aire de misterio, como si guardara secretos de generaciones pasadas. Don Luis se agachó y lo abrió con cuidado. El crujido de la tapa resonó en el silencio del desván. Dentro había una colección de cartas amarillentas, fotografías desvanecidas y una serie de documentos que parecían antiguos. Ramiro sintió una mezcla de nostalgia y curiosidad. «Esto es increíble», murmuró don Luis, sacando una carta con manos temblorosas. «¿Ves? Estas son cartas de tu abuelo». Ramiro tomó la carta y comenzó a leerla en voz alta. La caligrafía era elegante y fluida, llena de la pasión de un hombre que había vivido tiempos difíciles. Hablaba de sacrificios, de sueños y de un tesoro que había sido guardado celosamente. Ramiro se dio cuenta de que ese tesoro no era solo material, sino un legado de amor y esfuerzo familiar. «Tu abuelo parecía tener grandes esperanzas», dijo don Luis mientras Ramiro continuaba leyendo. «Habla de un lugar especial donde escondió algo muy valioso, algo que quería que su familia heredara». Ramiro sintió que su respiración se aceleraba. ¿Podría ser que ese tesoro que había mencionado don Luis no fuera solo una leyenda? ¿Podría realmente existir algo tangible que uniera su historia familiar con su presente? Las cartas hablaban de un medallón familiar, algo que había sido pasado de generación en generación y que contenía un secreto que solo el verdadero heredero podría descubrir. «¿Te imaginas, Ramiro?», exclamó don Luis, su entusiasmo era contagioso. «Este podría ser el principio de un nuevo capítulo en tu vida. Vamos a buscarlo». El anciano se sintió rejuvenecido por la idea. El tesoro representaba no solo un valor material, sino la conexión con su historia, su linaje. Era la oportunidad de recuperar lo que su familia había perdido: la unidad, la memoria y el amor que había sido enterrado bajo las decepciones del presente. «Pero, ¿dónde empezar?», preguntó Ramiro, sintiendo la ansiedad mezclarse con la emoción. Don Luis sonrió, su mirada brillaba con determinación. «Recuerda lo que decía tu abuelo. A veces, los mayores tesoros están en los lugares más inesperados. Comencemos por el jardín. Tal vez haya algo escondido allí». Con nuevas energías, ambos descendieron las escaleras y salieron al jardín. La lluvia había disminuido, dejando el aire fresco y limpio. Mientras caminaban entre las plantas, Ramiro se dejó llevar por los recuerdos de su infancia, cuando corría por esos mismos senderos, riendo y jugando con su hijo. La tristeza que lo había acompañado en los últimos tiempos parecía desvanecerse, reemplazada por la esperanza de un futuro mejor. «Aquí, junto a ese viejo roble», sugirió don Luis, señalando un árbol que parecía tan viejo como el tiempo mismo. «Puede que haya algo enterrado a su alrededor». Ambos comenzaron a cavar con las manos, llenos de emoción y expectativa. Ramiro podía sentir cómo su corazón se llenaba de vida. Después de unos minutos de búsqueda, sus manos sintieron un objeto duro en la tierra. Con esfuerzo,
Desenterró una pequeña caja de metal, cubierta de tierra y humedad. «Lo encontramos, Ramiro. Lo encontramos», gritó don Luis, su voz resonando con alegría. El anciano abrió la caja temblando de anticipación. Dentro había un medallón antiguo, brillando tenuemente en la luz del sol. Junto a él, un documento que parecía ser el testamento de su abuelo. Ramiro sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Este medallón», susurró mientras sostenía la joya en sus manos arrugadas, «siempre estuvo aquí, esperando ser descubierto». Don Luis lo miró con una sonrisa cómplice. «Ahora sabes que no solo hay tesoros materiales, sino también recuerdos que nos definen y nos unen». Ramiro sintió una oleada de emociones. La tristeza, la soledad y el abandono comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para la gratitud y la esperanza. En ese momento, comprendió que su vida aún tenía significado, que su historia no había terminado. «Vamos a casa», dijo con un renovado sentido de propósito. «Hay mucho por descubrir y compartir». Mientras regresaban, Ramiro sabía que la búsqueda del tesoro no solo había logrado desenterrar objetos físicos, sino también el amor y la conexión que habían estado perdidos. La lluvia había limpiado su alma, y ahora el viejo Ramiro se sentía listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Ramiro tomó una profunda respiración, sintiendo que el aire fresco del jardín revitalizaba cada rincón de su ser. La esperanza comenzaba a florecer en su corazón, pero también la incertidumbre. ¿Qué diría su hijo cuando escuchara la historia del tesoro? Recordaba los días en que su hijo era pequeño, lleno de curiosidad y asombro, y cómo esos momentos habían sido reemplazados por la distancia y el silencio. Mientras caminaban entre las plantas, Ramiro sintió una creciente necesidad de compartir esta revelación con su familia. Tal vez, solo tal vez, el descubrimiento del tesoro podría ser la chispa que encendiera una llama de reconciliación. Volvió a mirar a don Luis, cuyo entusiasmo parecía contagioso. «Don Luis, creo que debo hablar con mi hijo sobre esto», dijo, su voz cargada de determinación. «Este tesoro podría cambiar nuestras vidas, no solo en términos materiales, sino también en la forma en que nos vemos unos a otros». Don Luis asintió, mostrando su apoyo. «Es una gran decisión, Ramiro. A veces los secretos tienen el poder de unir o dividir. Pero si lo haces con el corazón abierto, podrías encontrar más de lo que esperas». Con el viento suave acariciando su rostro, Ramiro se sintió impulsado por una mezcla de valentía y temor. La idea de confrontar el abandono y la ingratitud de su hijo lo llenaba de inquietud. Pero el deseo de sanar la relación y recuperar lo que una vez tuvo lo empujaba hacia adelante. En un giro de eventos, la lluvia comenzó a cesar, dejando tras de sí un arco iris que se extendía por el cielo. Ramiro observó las vibrantes bandas de color, sintiendo que el mundo le sonreía. Tal vez este era el momento perfecto para iniciar esa conversación. Era ahora o nunca. Con renovada energía, se dirigió hacia la casa, seguido por don Luis. Una vez dentro, Ramiro se sentó en su sillón, mientras el amigo se acomodaba a su lado. La calidez del hogar ahora contrastaba con la frialdad de sus recuerdos. «Voy a llamar a mi hijo», dijo, sintiéndose un poco nervioso. Tomó su teléfono y tras unos momentos de titubeo, marcó el número. Cada tono sonaba como un eco de sus esperanzas y temores. Finalmente, escuchó la voz de su hijo al otro lado de la línea. «¿Hola, papá?», preguntó, con un tono que parecía distante. «Hola, hijo», respondió Ramiro, esforzándose por sonar tranquilo. «Quería hablar contigo sobre algo importante. He encontrado algo que podría interesarte». «¿De qué se trata?», inquirió su hijo.
con un dejo de curiosidad que hizo que el corazón de Ramiro se acelerara. Es sobre un tesoro que guardó tu abuelo. Creo que hay algo que podemos descubrir juntos, dijo, sintiendo que cada palabra pesaba en el aire. Hubo un silencio del otro lado de la línea que pareció extenderse eternamente. Finalmente su hijo respondió. ¿Un tesoro? Eso suena interesante. ¿Dónde está? Ramiro sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. En el jardín de la casa. Hay cartas y pistas que nos pueden llevar a él. Quiero que vengas, que busquemos juntos. Está bien, dijo su hijo, aunque la emoción en su voz era difícil de discernir. Ramiro se sintió aliviado, pero también inquieto. Sabía que este encuentro podría ser la clave para cambiar la dinámica en su relación, pero también temía que la ambición por el tesoro pudiera nublar la conexión que deseaba restaurar. Después de la llamada, Ramiro y don Luis se encontraron en un silencio expectante. Las horas parecieron pasar lentamente mientras esperaban. Ramiro se preguntaba si su hijo podría ver más allá del tesoro material y entender el verdadero valor de la familia. Finalmente, escucharon el sonido de un auto estacionándose. Ramiro sintió que su corazón latía con fuerza. Cuando su hijo entró por la puerta, una mezcla de emociones lo invadió: alegría, miedo y una pizca de esperanza. El joven miró a su padre, y por un breve momento, Ramiro vio un destello del niño curioso que había sido. «Hola, papá», dijo su hijo, con una sonrisa que apenas alcanzó sus ojos. «Gracias por venir», respondió Ramiro, tratando de mantener la voz firme. «Don Luis y yo hemos estado explorando algunas cosas en el jardín. Hay mucho que descubrir». Don Luis sonrió al ver la interacción entre padre e hijo, pero la tensión aún flotaba en el aire. Ramiro tomó la iniciativa, guiando a su hijo hacia el jardín. A medida que caminaban, compartió un poco más sobre las cartas y lo que había aprendido sobre su abuelo. Él guardaba este tesoro, no solo por su valor, sino por lo que significaba para la familia. Dijo Ramiro, su voz resonando con la emoción de sus recuerdos. Espero que podamos encontrarlo juntos, y quizás eso nos ayude a sanar. Su hijo lo miró, quizás empezando a comprender la profundidad de la conversación que estaban a punto de tener. Sin embargo, Ramiro podía ver en su mirada una lucha interna. ¿Estaría realmente interesado en la historia familiar o solo en el tesoro material? Mientras se acercaban al lugar donde Ramiro creía que el tesoro estaba escondido, sintió que la tensión aumentaba. ¿Podrían superar el dolor del pasado y encontrar un camino hacia adelante juntos? El momento de la verdad estaba cerca, y la historia del abuelo comenzaba a entrelazarse con la de ellos, en una búsqueda que iba más allá de lo material. Ramiro observó a su hijo, que había cruzado la puerta con una actitud que oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza. La tensión se palpaba en el aire, como un hilo delgado pero fuerte que los unía y al mismo tiempo los separaba. El viejo se sintió atrapado entre el deseo de recuperar la cercanía que una vez tuvieron y el miedo a que la avaricia de su hijo oscureciera ese anhelo. «¿Dónde está el tesoro?», preguntó el joven después de unos momentos de silencio incómodo. Sus palabras fueron como un golpe en el corazón de Ramiro, que había esperado que la conversación comenzara de un modo más suave, más afectuoso. «Primero debemos hablar», dijo Ramiro, forzando una sonrisa que se sintió artificial en sus labios. «Este tesoro no es solo oro o joyas, es algo más profundo, algo que tu abuelo valoraba». «¿Qué quieres decir?», inquirió su hijo, cruzando los brazos, una postura defensiva que Ramiro reconoció como una barrera que lo separaba del corazón de su hijo. «Tu abuelo siempre decía que la verdadera riqueza es el amor y los recuerdos que compartimos. El tesoro que encontraremos tiene que ver con nuestro legado familiar, no solo con lo material», explicó Ramiro, intentando que sus palabras resonaran en la mente de su hijo. El joven frunció el ceño, claramente confundido. «¿Así que estás diciendo que el tesoro no es un tesoro? ¿Que no hay oro ni nada de eso?». Ramiro suspiró,
sintiendo el peso de la decepción en su pecho. No es lo que esperas, pero es lo que realmente importa. Se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. El amor que compartimos, los momentos que hemos vivido juntos, son los verdaderos tesoros. Quizás este sea el momento de recordar lo que realmente significa ser familia. El silencio se instaló entre ellos, y Ramiro notó cómo la expresión de su hijo cambiaba, como si luchara internamente con sus sentimientos. La culpa y la avaricia parecían chocarse en su interior, creando una tormenta de emociones. «No puedo creer que me hayas llamado solo para hablar de eso», dijo el joven, su voz temblando entre la frustración y un destello de comprensión. «Siempre has estado tan enfocado en lo que puedes darme que nunca has pensado en lo que realmente necesito». Las palabras golpearon a Ramiro como una ola de frío. «Hijo, yo solo quiero que entiendas que la vida no se mide en riquezas. Tu abuelo dejó algo más que dinero. Dejó un legado de amor y sacrificio». El joven se pasó la mano por el cabello, un gesto que Ramiro conocía bien. Era signo de su ansiedad. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de lo que yo quiero? Siempre he sido el que se ha esforzado por conseguir lo que tengo. ¿No puedes ver que lo que busco es un futuro mejor? Y yo quiero que tengas ese futuro», dijo Ramiro, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Pero no a expensas de lo que somos. La familia es más importante que cualquier tesoro material». El joven se quedó en silencio, su mirada desviada hacia el suelo, como si las palabras de su padre comenzaran a calar hondo en su corazón. En ese momento, Ramiro supo que había una luz, aunque tenue, en la oscuridad de la distancia que había crecido entre ellos. Entonces, don Luis, quien había estado observando la conversación desde un rincón, decidió intervenir. «Quizás lo que Ramiro está tratando de decir es que el tesoro que buscan puede ser el inicio de un nuevo capítulo en su relación. ¿No crees que sería bueno explorar eso juntos?» El joven levantó la vista, mirando a don Luis con desconfianza. «¿Y si solo es una forma de que me engañen con ilusiones?» «No, hijo», dijo Ramiro, su voz firme pero compasiva. «Este no es un truco, es una oportunidad para reconectar, para recordar lo que realmente importa». El joven suspiró, como si estuviera considerando las palabras de su padre. Ramiro sintió que el aire a su alrededor se volvía más ligero, como si una nube oscura comenzara a disiparse. «Está bien», dijo finalmente, su voz más suave. «Supongo que podemos ir a buscar ese tesoro. Pero si no es lo que espero». «Si no es lo que esperas», interrumpió Ramiro, «quizás eso esté bien. La verdadera riqueza no siempre se mide en lo que encontramos, sino en lo que aprendemos en el camino». Ambos se miraron, y por un instante Ramiro pudo ver la chispa de comprensión en la mirada de su hijo. Era un pequeño paso, pero uno que podía conducir a una transformación más profunda. «¿Entonces, vamos a buscarlo?», preguntó el joven, comenzando a bajar los brazos y a abrirse a la posibilidad de una nueva conexión. «Sí, vamos», respondió Ramiro, sintiendo que el peso en su pecho comenzaba a aligerarse. La esperanza iluminaba su corazón, como el arco iris que había visto antes. Mientras se dirigían hacia el jardín, Ramiro sintió que la vida comenzaba a reanudarse. La distancia entre ellos, aunque aún presente, empezaba a desvanecerse, como las nubes que se dispersaban después de la tormenta. Este momento, lleno de promesas y posibilidades, era el primer paso hacia un futuro donde el amor y la familia prevalecerían sobre las sombras de la avaricia. Cuando llegaron al jardín, Ramiro sintió un renovado sentido de propósito. El tesoro que estaban a punto de descubrir era más que oro. Era la oportunidad de sanar viejas heridas y construir un nuevo legado de amor que podría perdurar a través de las generaciones. «Aquí es donde todo comienza», dijo Ramiro, mirando el suelo donde había crecido su familia, donde los recuerdos de su abuelo aún resonaban en cada rincón. Cada paso que daban hacia el lugar donde el tesoro estaba escondido representaba un paso hacia la reconciliación. La tormenta había pasado, y ahora el sol brillaba con fuerza,
iluminando su camino hacia un futuro más brillante. Mientras comenzaban a desenterrar el pasado, Ramiro sabía que el viaje hacia el verdadero tesoro apenas comenzaba, pero esta vez no estaba solo. El joven miró a su padre con una mezcla de confusión y frustración, mientras su mente trataba de procesar las palabras que Ramiro había compartido. La tensión en el ambiente era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso por el peso de sus emociones. Ramiro sintió que cada segundo se alargaba, como si el tiempo se burlara de su anhelo de reconciliación. «Está bien», dijo finalmente el hijo, su voz más suave y menos defensiva. «Supongo que podemos ir a buscar ese tesoro. Pero si no es lo que espero, no sé si podré soportarlo». Ramiro asintió, sintiendo un ligero alivio en su pecho. Sabía que no había sido fácil para su hijo aceptar que la verdadera riqueza no siempre era material. «Lo importante es que lo hagamos juntos», replicó, con una voz cargada de esperanza. «Este viaje puede ser la oportunidad que necesitamos para sanar nuestra relación». Ambos se dirigieron hacia el viejo cobertizo donde Ramiro había guardado las pertenencias de su padre. Cada paso que daban parecía resonar con el eco de los recuerdos. Ramiro recordó los días en que su padre le enseñaba a trabajar la tierra, a cuidar de los animales y, sobre todo, a valorar lo que realmente importaba en la vida. Al llegar al cobertizo, Ramiro abrió la puerta con un gesto ceremonioso, como si estuviera abriendo un capítulo antiguo de su vida. Dentro, el aire estaba impregnado de un olor a madera envejecida y a historia. En el rincón más alejado, una caja de madera desgastada aguardaba, cubierta por una fina capa de polvo. «Aquí está», dijo Ramiro, señalando la caja. «Este es el tesoro que he querido que veas». Su hijo se acercó con cautela, como si temiera que la caja pudiera contener algo más que recuerdos. Ramiro la abrió, revelando una colección de cartas, fotografías y objetos que contaban la historia de su familia. Cada elemento era un recordatorio de las luchas y los triunfos, de las risas compartidas y de las lágrimas derramadas. «Mira, aquí están las cartas de tu abuelo a tu abuela», dijo Ramiro, sosteniendo una de las cartas amarillentas entre sus manos. «Esas palabras son el verdadero tesoro. Hablan de amor, de sacrificio y de la importancia de estar unidos». El joven tomó la carta con delicadeza, sus dedos temblando ligeramente. Mientras leía, su expresión comenzó a cambiar. La dureza en su rostro se fue desvaneciendo, y en su lugar surgió una profunda reflexión. Ramiro observó cómo, poco a poco, su hijo empezaba a comprender que el legado de su abuelo era mucho más valioso que cualquier riqueza material. «Nunca pensé que algo así pudiera tener tanto peso», murmuró el joven, sus ojos brillando con unas lágrimas que luchaban por escapar. «Siempre estuve tan atrapado en lo que quería que olvidé lo que realmente importa». «La vida nos enseña lecciones duras», respondió Ramiro, sintiendo una oleada de emoción. «Pero siempre hay tiempo para aprender y cambiar». En ese momento, una sensación de calidez envolvió a ambos. Era como si el espíritu del abuelo estuviera presente, sonriendo por la reconciliación que se estaba gestando entre padre e hijo. «¿Qué haremos con todo esto?», preguntó el joven, mirando a su padre con una nueva determinación en sus ojos. «Quiero compartir este legado con nuestra comunidad», respondió Ramiro, su voz firme. «Tu abuelo siempre creyó en la importancia de ayudar a los demás. Donar parte de este tesoro a quienes lo necesitan es la forma en que podemos honrar su memoria y mostrar que la verdadera riqueza se encuentra en la generosidad». El hijo asintió, comprendiendo que su padre no solo había encontrado un tesoro, sino que había descubierto un propósito. Juntos, comenzaron a organizar las cartas, las fotos y los objetos, preparándose para compartir su legado con la comunidad. Las semanas siguientes fueron testigos de una transformación en la vida de Ramiro y su hijo. Juntos,
Se acercaron a los vecinos, compartiendo las historias del abuelo y la importancia de la familia. Cada encuentro, cada conversación, se convirtió en una oportunidad para construir puentes y fortalecer la comunidad. El joven, que una vez había estado cegado por la ambición, ahora se encontraba comprometido con la idea de un futuro en el que la familia y la generosidad prevalecieran sobre la avaricia. Ramiro, por su parte, sentía que su corazón se llenaba de gratitud al ver a su hijo florecer en esta nueva perspectiva. Un día, mientras trabajaban en el jardín, Ramiro sintió que el aire estaba impregnado de una paz que hacía tiempo no experimentaba. «¿Sabes, hijo?», dijo, mirando al horizonte. «La vida es un viaje lleno de lecciones. Nunca es tarde para aprender y crecer». El joven sonrió, su rostro iluminado por una nueva luz. «Gracias, papá, por mostrarme el verdadero significado de ser familia». Y así, con el paso del tiempo, la familia de Ramiro se convirtió en un faro de amor y generosidad en su comunidad. La historia del abuelo, el verdadero tesoro, seguía viva en cada corazón que ellos tocaban. Lecciones aprendidas se convirtieron en un legado que perduraría por generaciones, recordando a todos que la verdadera riqueza se encuentra en el amor compartido y en el respeto hacia los mayores. La lluvia que una vez había caído sobre la casa de Ramiro se transformó en un sol radiante que iluminaba su vida, y en su corazón siempre habría un rincón dedicado a la memoria de su padre, el hombre que enseñó que los tesoros más valiosos no se encuentran en oro o joyas, sino en los lazos que forjamos con quienes amamos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el alma y nos recuerdan los valores más importantes de la vida. Hasta la próxima, con otra historia inolvidable.